Hola amigos, espero que estén bien. Hoy les quiero hablar acerca de mi librería favorita de React, que como pueden ver en el título es React Query. Les voy a mostrar todas las características fundamentales de esta librería y por supuesto todo esto lo vamos a hacer en la práctica. Como ustedes saben, en cualquier aplicación que nosotros desarrollamos con React, uno de los retos fundamentales es el acceso y el manejo de los datos que nosotros tenemos en el servidor. Por lo general, los servidores exponen APIs que nosotros consumimos de forma asíncrona desde el cliente, y por años yo he estado consumiendo y manejando todos esos datos del servidor de forma ineficiente en mis aplicaciones de React, y es probable que ustedes también, así que por eso les traigo este video. Bien, entonces por acá yo les traigo un ejemplo para que veamos todo esto en la práctica. Como pueden ver, tengo un proyecto bien sencillo hecho con React que se los voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan usar este proyecto para que sigan el ejemplo junto conmigo. Y además aquí en Package.json, como pueden ver, yo me instalé esta librería que se llama JSON Server, que me va a permitir a mí simular un servidor, que para eso simplemente me creé este script que se llama server, que utilice la librería JSON Server, y va a estar mirando el archivo este db.json que tenemos acá. Y esto es como una base de datos que tenemos aquí en un archivo JSON, y esto funciona especial, ustedes van a ver después. Y por acá además le puedo decir el puerto en que quiero que se exponga ese servidor y el delay que quiero que tengan las consultas para simular el estado del loading y todo esto. Está muy práctico, así que lo voy a estar usando. Además también tengo por acá la librería Axios instalada para hacer las consultas aquí en este post.js. Las consultas a ese servidor de JSON Server las estoy haciendo con Axios, pero no necesariamente tenían que usar Axios, pueden usar Fetch o pueden usar cualquier otra librería que quieran para hacer consultas a esa API. Y además también acá, como pueden ver en el index.html, tengo linkeado la librería Bootstrap para añadir un par de estilos aquí un poco más fácil. Entonces vamos a inicializar este proyecto. Voy a escribir npm start, que es el script que inicializa el proyecto de React. Ahí por acá lo tenemos, el proyecto ejecutándose. Y bueno, voy a ejecutar también el servidor, así que voy a abrir una nueva terminal y voy a escribir npm run server, que es este script que escribí por acá. Y como vemos, JSON Server lo que hace es ejecutarme el servidor en este puerto 3005 en localhost. Entonces, si nos movemos hacia esa ruta, localhost 3005/post, lo que tenemos es este resultado del servidor con un listado de posts que son los que tenemos acá en esta base de datos JSON. Nosotros ahora refrescamos la aplicación y vemos que tenemos el listado de posts, y si le hacemos clic a algún post, entonces vamos a los detalles de dicho post. Toda esta lógica la pueden encontrar acá en app.js, que es lo que estamos renderizando aquí en la raíz de nuestro documento. Y en este app.js simplemente lo que hago es, si tenemos un post seleccionado, cargamos el componente post, y si no, cargamos el componente post en plural, el listado de posts. Esto ustedes podrían haber hecho un routing o algo más sofisticado, pero de esta manera un poco simple podemos ver por lo menos este ejemplo. Entonces acá, cuando nosotros cargamos el listado de posts, como ustedes saben, React no es opinionado, es una librería que te deja a ti la libertad de usar la tecnología que quieras. Y en el caso del acceso a datos tampoco tiene opiniones. Por lo tanto, nosotros tenemos que decidir cómo nosotros accedemos a los datos del servidor. Lo que se hace comúnmente en React vendría siendo esto. Cuando nosotros cargamos un componente, entonces nosotros usamos un useEffect, que va a ser una función o un efecto que se va a ejecutar una vez que se monte o se cargue el componente en mi página web. Cuando este componente se cargue, entonces nosotros ejecutamos este efecto, que lo que hace es traerse los posts del servidor, que este getPost es esta función que hice aquí auxiliar para, utilizando Axios en este caso, traerme el listado de posts. Y en este listado de posts nosotros lo colocaríamos en un estado que sería post. Y si tuviésemos un error, lo colocaríamos en un estado que se llame error. Y cuando estamos cargando, pues lo ponemos loading en true, y cuando se termine de cargar, loading en false. ¿Ven? Lo mismo cuando entramos a una de estas rutas, también se hace eso. Hacemos un useEffect, tenemos el estado loading, error y post. Esto es bastante común, lo que a veces nosotros también podríamos llevar toda esta lógica a un hook personalizado y simplificar un poquito más este código. Ahora aquí simplemente, bueno, cuando tenemos el estado loading, pues yo cargo en este caso un spinner. Si tenemos error, pues muestro un error, y si no, muestro el artículo o el listado de artículos en los posts.
como pueden ver acá abajo. Ahora, ¿cuáles son las deficiencias que tiene esto? En primer lugar, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos utilizando el estado del servidor, trayéndonos unos posts del servidor, le hacemos como una copia en el lado del cliente en nuestro estado local. Pero lo que pasa es que este servidor es algo que nosotros no controlamos directamente. Ese servidor puede estar siendo usado por muchísimos clientes al mismo tiempo. Por lo tanto, al nosotros traer los datos del servidor, es muy probable de que puedan estar desactualizados, por lo menos lo que le estamos mostrando al usuario, ya que pueden haber cambiado en el lado del servidor. Lo otro también es que cada vez que nosotros naveguemos a una ruta tenemos que estar viendo estos loaders, porque nosotros en este efecto, cada vez que nosotros montamos el componente, pues volvemos a traernos los datos del servidor, y esto no está bueno porque lo mejor es tener algún tipo de mecanismo de caché para no tener que estar mostrando los loaders esto constantemente al usuario, que son tan irritantes, se podría decir. Además de que compartir el estado con el resto de los componentes es un reto un poco interesante. Por lo general nosotros terminamos utilizando librerías como Redux o utilizamos Context, o movemos el estado hacia un ancestro superior y lo compartimos hacia todos los hijos mediante lo que son las props, haciendo el famoso prop drilling. Pero todo esto se resuelve de una manera súper elegante utilizando esta hermosa librería llamada React Query. Y lo que más me gusta de esta librería es lo simple que es de usar. Si nosotros queremos instalarla, simplemente venimos y hacemos esto que nos dice aquí la documentación: npm install React Query. Yo voy a venir a la terminal y voy a cortar la ejecución de mi frontend y escribo npm install React Query. Y bueno, voy a volver a inicializar mi proyecto con npm start y van a ver que ahora también es muy fácil de usar. Simplemente venimos acá y, como vemos en la documentación, lo que tenemos que hacer es crearnos un query client con 2 pasos nada más. Aquí en el index.js, que es el punto de inicio de mi programa, le voy a crear un query client, que este query client lo importamos acá de React Query, y venimos acá a nuestra aplicación y copiamos este query client provider y voy a rodear acá app con el query client provider ese. Hacemos así, le voy a poner acá adentro app. Tengo que importar esto también desde React Query y listo. Aquí ahora le pongo client recibe query client, que es este query client que nos creamos acá. De esta manera ya tenemos configurado React Query. Eso es todo lo que necesitamos para configurarlo, y para usarlo es aún más simple. Esto es lo que más me gusta a mí. Yo llego aquí, por ejemplo, a donde dice post y agarro y puedo comentar ahora todo este código que tenemos acá, y con una sola línea de código ya vamos a resolver todo este tema, y de una manera muchísimo mejor. Ustedes van a ver, con un valor agregado muy grande. Le pongo aquí ahora use query, este hook que nosotros nos importamos desde React Query. Como pueden ver acá, con este hook nada más, nosotros ahora le tenemos que pasar como primer parámetro un arreglo que va a tener la clave o las claves que van a identificar de forma única a esta consulta que nosotros estamos haciendo, que le voy a poner post. Y como segundo parámetro le vamos a pasar una promesa que va a tener un resultado o va a lanzar un error. Esta promesa en este caso va a ser esta, que es getPost. Se la pasamos acá como segundo parámetro y listo, ya tenemos esto resuelto. Este hook ahora nos va a traer a nosotros un objeto con toda la información de esta consulta. Yo voy a poner aquí const y voy a destructurar ese objeto y le voy a decir data, error, is loading. Ahora vean cómo funciona esto. Cuando nosotros montamos este componente en el DOM o lo cargamos, data y error van a estar en null y is loading va a estar en true. Una vez que se obtenga un resultado satisfactorio, entonces isLoading va a estar en falso y la data va a estar llena con los datos que vienen de esta promesa. Y además, si tuviésemos un error, pues el error estuviese con el error que nosotros lanzamos en esta promesa y data va a estar en null. Entonces, de esa manera tan simple ya esto va a funcionar correctamente. Ustedes van a ver que algo interesante que pueden notar aquí es que esto es agnóstico, o no le interesa cuál es el mecanismo que estás utilizando para consultar la API. En este caso yo estoy utilizando Axios, pero podría utilizar Fetch, podría utilizar GraphQL, lo que ustedes quieran. Simplemente tiene que ser una promise que retorne un resultado satisfactorio o lance un error si hubo algún tipo de problema. Entonces aquí en Data
Yo voy a ponerle un alias a data para utilizar aquí este nombre que estaba usando, que era post. Así que le voy a poner 2 puntos post y listo. Vengo acá ahora y cuando nosotros recarguemos aquí, vemos que ahora tenemos el listado de posts correctamente traídos de la API. Pero lo mejor no es esto, lo mejor es que si aquí ahora yo navego hacia la otra página y vuelvo hacia la página anterior, automáticamente se muestran los datos que ya están automáticamente guardados en la caché. Veamos que nosotros con una sola línea de código ya tenemos manejo de caché resuelto de forma automática. Esto está genial. Y por acá también es interesante que conozcan que nosotros, si queremos saber también si hubo error, podríamos poner isError, que nos va a dar un booleano que va a ser true si hubo error. Y además, si hubo éxito, pues pueden consultarlo con isSuccess. O pueden también tener el status, que esta variable status es un alias de todos estos booleanos. Si no quieren tener tantos booleanos regados por su código, pueden utilizar status. Y status va a estar en loading, success o error, que va a decirte el estado actual que tiene la operación en lugar de tener que usar booleano. Por ejemplo, pon status igual loading y es exactamente lo mismo que poner isLoading. ¿Ven? Funciona correctamente. Pero bueno, yo lo voy a dejar como lo tenía antes, ya que de todas formas, si nosotros tenemos error, el error este va a tener valores, si no va a estar en null. Y si tuvimos data, esta data va a tener valores, si no va a estar en nula. Así que para mí esto es suficiente para lo que estoy haciendo aquí en mi ejemplo. Y ustedes van a ver que lo mismo podríamos haber hecho también acá en el post. Exactamente igual. Voy a comentar todo esto. Y le voy a poner const data error is loading. Recibe useQuery. En este caso la clave que le vamos a pasar a esta consulta va a ser post, post ID, que es el identificador del post, para de esta manera, con esta combinación de estos dos valores, identificamos de forma única esta consulta. Y le decimos coma, y aquí tenemos que ejecutar esta consulta, getPostBarID, que le pasamos un post ID. Así que en este caso voy a utilizar una función de flecha, le pongo aquí así, getPostById, y le pasamos el post ID. Y listo, ya esto funciona correctamente. Ustedes van a ver que si ahora nosotros estamos dentro de cualquiera de esos posts, la primera vez que entremos te pone loading, pero las siguientes veces que entremos se muestra el post de forma automática. Y díganme si eso no está genial, que si nosotros tenemos que hacer ningún tipo de configuraciones, ya tenemos ese mecanismo de caché funcionando correctamente. Pero ahora les voy a explicar cómo funciona toda esta magia para que ustedes le puedan sacar el máximo provecho. Pero antes que eso, me gustaría instalarme unas DevTools que están geniales. Ustedes van a ver aquí que es súper simple. Nosotros venimos acá a las DevTools y lo único que tenemos que hacer es copiarnos este código acá en el punto de entrada en el index.js. Lo voy a pegar aquí. Voy a importarme las DevTools desde React Query DevTools. Y esas DevTools las pongo aquí en mi JSX. Y de esa manera ya tenemos unas DevTools funcionando de una manera especial. Ustedes van a ver que aquí ahora, cada vez que nosotros abremos nuestra aplicación en modo desarrollo, se va a mostrar este icono de React Query, que le damos clic. Y aquí tenemos unas DevTools que van a decir qué es lo que nosotros tenemos en caché, cuál es el estado de esa operación y muchísimas otras informaciones que están espectaculares. Ahora, nótese lo que sucede acá. Cada vez que nosotros cargamos aquí los datos, está en fetching y después React Query automáticamente te los mueve hacia stale, que stale vendría siendo como datos que pueden estar desactualizados, potencialmente desactualizados, porque React Query, nada más que ustedes se traen los datos, ya considera que esos datos en el servidor pueden estar desactualizados con respecto a lo que nosotros tenemos en nuestro cliente. Y lo que hace es usar este patrón que se le conoce como stale while revalidate, que es muéstrale al usuario los datos que tenés en la caché, aunque puedan estar desactualizados, y mientras tanto revalida para ver si lo que está en el servidor es diferente a lo que le estamos mostrando al usuario. Es muestra datos desactualizados mientras que revalides la información. Entonces, por eso el usuario va a tener esa interfaz o esa experiencia de que todo va a funcionar de forma rápida, pero nosotros vamos a estar revalidando para ver si la información coincide con lo que está en el servidor. Ahora, si nosotros quisiéramos mostrarle al usuario algún feedback para que él sepa que algo está pasando en background, que estamos haciendo un refetching o una revalidación en background,
nosotros lo podríamos hacer con un booleano que se llama isFetching. Y este isFetching nosotros lo podríamos usar acá, por ejemplo, le voy a poner aquí en el título, si isFetching, le voy a mostrar, por ejemplo, un spinner, como este que tengo por acá. Entonces veamos ahora que aquí arriba el isLoading va a estar en true solamente en el loading inicial, ¿ven? Pero después, cuando estemos haciendo una revalidación, lo que va a estar en true va a ser isFetching. Por eso podemos mostrar ese indicador. Ahora, fíjense por acá. Cuando nosotros montemos el componente, como podemos ver acá, aquí se desmontó el componente post. Si volvemos a montarlo, pues entonces se hace la revalidación, se hace el fetching este en background. Pero no solamente se hace cuando nosotros montemos el componente, sino además cuando nosotros movamos el foco hacia otro lugar y volvemos a poner el foco en esa pestaña, entonces se vuelve a hacer el refetching en background. ¿Vean? Porque lo más probable es que si nosotros nos podemos a trabajar en otras cosas y volvemos a nuestra pestaña, ya esos datos estén potencialmente súper desactualizados y querramos revalidarlos y traer los datos nuevos del servidor. Y lo otro que hace React Query por defecto es que yo voy a ir aquí a las herramientas de desarrollador para que ustedes vean. Déjame cerrar aquí estas DevTools de React Query. Y si voy a Network y yo ahora agarro y le digo que quiero que estemos offline porque se cayó la red o lo que sea, cuando la red vuelve a estar disponible, entonces él vuelve a revalidar de vuelta para ver si la información es correcta. Cuando se cae la red y se reconecta, entonces vuelve a revalidar. Porque, por ejemplo, si la red estuviese offline y alguien cambia los datos del servidor, por ejemplo, se elimina un post, ustedes van a ver que si ahora cuando vamos a estar online, pues se va a actualizar ese post y se va a eliminar automáticamente porque se hace esa reválida en background, como pueden ver acá. Ahora, si nosotros queremos modificar esto, nosotros lo podríamos hacer de la siguiente manera. Podríamos llegar aquí también en la misma consulta y como el tercer parámetro le podemos pasar un objeto y en ese objeto nosotros podemos pasarle esas configuraciones. Refetch on mount, si lo ponemos en falso no se va a refrescar cuando montemos el componente. Refresh on reconnect o refresh on window focus. Entonces, estas tres configuraciones las podemos poner en false, que por defecto están en true. Si yo, por ejemplo, refresh on window focus la pongo en false, veamos que ahora cuando pongamos el foco aquí en la ventana, no se va a hacer el refresh de forma automática porque esto está en false. También existe otra opción muy interesante, que es que cuando nosotros estamos acá en nuestra página por mucho tiempo, pues no se va a hacer ninguna revalidación mientras que estemos aquí y no cambiemos el foco ni se desconecte la red. Si nosotros queremos que cada cierto tiempo se revalide la información, también lo podríamos hacer acá y le podríamos poner refresh interval. Y ese refresh interval yo podría decirle, por ejemplo, que cada 2 segundos revalide para ver si la información es correcta. Y como podemos ver acá, cada 2 segundos él va a volver a revalidar la información. ¿Bien? Que esto es lo que se le conoce como un polling, que es estar todo el tiempo pidiéndole al servidor para ver si hubo cambios y si hubo un cambio, entonces mostrárselo aquí al usuario. Ahora, como ustedes pueden ver, React Query es bastante agresivo en cuanto a este tema de la caché. Nada más que ustedes traen los datos del servidor, ya él los considera que pueden estar desactualizados de forma automática, ya los mueve hacia stale. Pero eso ustedes podrían modificarlo un poco. Si yo aquí agarro y le cambio el stale time, que por defecto está en 0, yo podría ponerle, por ejemplo, 60.000, que sería 1 minuto, y entonces cuando vengan los datos del servidor van a estar considerados frescos por 1 minuto, es decir que no se va a hacer ninguna revalidación porque cuando el dato se considere fresco pues no se revalida contra el servidor. Y entonces veamos que si ahora nos movemos hacia esa página y volvemos hacia esta página, no se hace ningún refetching. Eso es porque los datos están frescos. Entonces, como podemos ver acá, él siempre va a tratar de traer los datos. Los datos se consideran frescos por el tiempo que estén configurado el state time. Si no le configuramos nada, por defecto, en 0 milisegundos ya automáticamente se mueven stale. Pero si nosotros quisiéramos configurarle un state time, entonces los tendríamos en caché considerándolos frescos por más tiempo y no se darían tantos refresh en background y no consumiríamos tanto nuestras API. Lo otro que también se puede hacer es que si ustedes quieren que los datos siempre que estén en la caché se consideren frescos, que no se haga ningún tipo de refreshing de esto, pues lo que pueden hacer es en el state type ponerle infinity
y de esta manera nunca se van a considerar stale los datos, siempre se van a considerar frescos, que esto sería útil para algún tipo de endpoint que los datos que ustedes traigan sean como que inmutables, que nunca cambien, pues entonces le ponen infinity aquí y siempre lo vamos a tener en la caché de forma fresca. Ahora, lo otro que también es interesante es que nosotros no vamos a tener los datos estos infinitamente en la memoria. React Query automáticamente tiene un garbage collector, un recolector de basura, que si tus datos que están en caché se dejan de usar por 5 minutos por defecto, entonces él los elimina de la caché para de esa manera ahorrar memoria RAM. Por ejemplo, vea que si yo me muevo hacia otro componente y ese componente post se desmonta, pues entonces esa query ya va a estar considerada inactiva, como pueden ver acá, y entonces al estar inactiva por 5 minutos ya se va a eliminar. Pero nosotros también podríamos configurarlo, como todo aquí es configurable, le podríamos decir, por ejemplo, el cache time, que lo podríamos poner, por ejemplo, en 3 segundos. Y entonces veamos que si los datos están inactivos por 3 segundos, yo me voy a mover hacia acá, está inactivo, entonces al pasar 3 segundos automáticamente se va a eliminar de la caché. Bueno, en este caso, para que ese cambio tome efecto, tenemos que refrescar. Veamos que ahora nos movemos hacia acá y pasan 3 segundos y se elimina el dato automáticamente de la caché en ese tiempo que nosotros le configuramos en el cache time. Por acá también podemos nosotros ver que estos cambios que nosotros estamos haciendo son a nivel de consulta, pero nosotros podíamos cambiar la configuración por defecto que tiene React Query de forma global para que todas las consultas por defecto agarren esa configuración, y yo lo podría hacer acá en el index donde nosotros configuramos nuestro query client. Llegamos aquí, le pasamos un objeto y le decimos default options y le podríamos cambiar las opciones para las consultas, que en este caso nosotros queremos estas opciones, por ejemplo, y de esa manera estas van a ser las opciones que vamos a tener por defecto si no se configura nada diferente, pero nosotros podríamos también query por query sobreescribir cada una de esas opciones globales que están hechas por defecto. Así que bueno, voy a dejar esto como lo tenía antes, solamente era para mostrarles esa idea, y acá voy a eliminar esto. Ahora, también otra cosa interesante es que muchas veces nosotros no queremos que las consultas se ejecuten cuando nosotros montamos un componente. Nosotros queremos a veces que estén deshabilitadas y se ejecuten cuando nosotros apretemos un botón o algo por el estilo. Si ustedes quieren hacer eso, simplemente ponen aquí enable false y van a ver que esa consulta, cuando se cargue el componente por primera vez, no se va a ejecutar. Y si nosotros queremos aquí saber que esté deshabilitada, eso va a estar en un estado que se le llama is idle. Is idle lo que va a decir es que está deshabilitada esa consulta. Yo podría llegar acá abajo, por ejemplo, y decirle if is idle, está deshabilitada, entonces vamos a retornar un botón que va a decir aquí fetch post, y ustedes van a ver que tenemos ese botón aquí abajo porque la consulta está deshabilitada, está idle, y entonces yo podría agarrar aquí en el un clic de este botón y decirle cuando yo le apriete este botón entonces que haga el fetch, y para eso se usa la función refetch. La función refetch es para nosotros programáticamente ejecutar la consulta, y yo llego aquí y le digo en este botón, cuando le hagan en clic, entonces vamos a hacer ese refetch programáticamente, y veamos que la primera vez que se cargue el componente no se va a mostrar nada, está idle la consulta, pero ya después nosotros podemos empezar aquí todo esto presionando este botón y ejecutando las consultas refetch. Esto es muy útil, sobre todo si ustedes quieren ejecutar consultas, por ejemplo, en una barra de búsqueda, que cuando aprieten el botón buscar es que se ejecute la consulta. O cuando ustedes tienen algún tipo de consultas que dependen una de otras, entonces ustedes pueden deshabilitar la consulta que es dependiente hasta que la consulta anterior ya haya tenido una respuesta y que tenga un identificador o lo que sea que tenemos que usar en la siguiente consulta. Pero bueno, esto también lo voy a quitar de momento, solamente era para mostrarles la idea. Y por acá lo otro que también está muy bueno es el tema de que por defecto React Query, si nosotros tenemos un error, él va a hacer 3 reintentos antes de ponerte el estado de error. Veamos que acá, por ejemplo, si yo agarro aquí mi endpoint y lo desactivo, voy a cortar acá la consulta, es decir, el servidor se cayó, no tenemos servidor. Entonces veamos que si yo ejecuto aquí, esto va a estar en error, pero voy a abrir las herramientas de desarrollador para que vean que se van a hacer 3 reintentos antes de mostrarte el mensaje de error.
Vean que aquí dice pause, 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 y a las 3 reintentos es que entonces él te va a mostrar dicho mensaje de error, y cada uno de esos reintentos se hace con un tiempo de retardo un poco mayor. Y entonces React Query trata de traer los datos del servidor de cualquier manera. Si no están disponibles en un momento, pues hace varios reintentos antes de decirte que hubo un error, porque al usuario no le gusta ver errores por lo general, ¿no? Entonces aquí nosotros podríamos llegar también y configurar eso. Le podríamos decir aquí en la configuración, decirle retry, quiero que intentes en vez de 3 veces, una sola vez. Y entonces ahora cuando refrescamos acá, nosotros va a reintentar una sola vez antes de darte error. De esa manera no tenemos que esperar tanto para ver el error, o podemos poner retry en falso para que nunca reintente, o también podríamos configurar el retry delay para decirle específicamente cuánto quiero que espere entre un retry y el siguiente. Entonces en este caso va a esperar un segundo. Pero bueno, son configuraciones que se pueden hacer para que vean que esto está súper bien pensado y súper personalizable. Ahora permítame volver a ejecutar el servidor para que esto no esté con errores. Y entonces veamos que ahora nosotros tenemos otras opciones que son súper interesantes, y es el tema que nosotros a esta caché que nosotros tenemos aquí global podemos acceder cuando nosotros querramos, y podemos incluso modificar lo que tenemos aquí en caché de forma programática. Y para eso simplemente tenemos que usar un hook que se llama useQueryClient. Ese hook, que también lo importamos desde React Query, ustedes van a ver que con este objeto que tenemos aquí, nosotros podemos acceder en cualquier momento a lo que tenemos en caché, y podemos modificar y podemos hacer un montón de cosas. Yo, por ejemplo, si yo quiero que se vean los enlaces que están en caché, su información, lo quiero que se vean de una manera diferente, en un color diferente, pues yo podría llegar acá, por ejemplo, a los enlaces y decirles, le voy a poner un class name que va a ser link success, para que se vean así en verde, pero a los que estén en caché. Así que le voy a decir query client get query data. Si tenemos datos en la clave post, post.id, que es el identificador de este post, entonces lo vamos a cargar esa clase que tenemos link success. Y de esta manera tan simple yo llego ahora, y si yo visito uno de estos posts, veamos que ya ese post ID está guardado en caché. Por lo tanto me lo va a pintar de verde porque esto va a ser verdadero, y me parece que está buenísimo. De esta manera no tenemos que tener un estado global con Redux, ni con Context, ni con ninguna de estas librerías, ya que nosotros podemos acceder a ese estado de la caché desde cualquier componente y desde cualquier lugar. Pero bien, nosotros en las aplicaciones que hacemos en React no solamente vamos a hacer consultas al servidor. Muchas veces nosotros necesitamos cambiar o actualizar o crear nuevos posts en el servidor. Eso es lo que en React Query se le llama las mutations.